Después del buen recibimiento de Kill la Kill, todos estaban realmente emocionados por el siguiente gran proyecto de Trigger. El mundo estaba algo así como que Trigger estaba aquí para salvar al anime y todo eso. Ya se imaginarán mi impresión al ver que el siguiente proyecto de este estudio fue nada más y nada menos y nada más que una adaptación de una novela ligera. De que fue una sorpresa, ya que se supone que este estudio estaba encaminado a hacer productos originales, pero al final de cuentas vienen con una adaptación. Mi teoría es que como el estudio apenas estaba dando sus primeros pasos en los que eran proyectos para televisión, de seguro los inversionistas quisieron probar otros campos, o bien asegurar sus ganancias o su propia inversión. Ya saben, quizás les fue bien en su primer proyecto, pero querían probar otros lugares más, vamos a decir, genéricos para ver si podían tener algo de suerte ahí. Y el resultado fue peculiar. Inobarul wa Nichijou Kei no Nakade, o simplemente Inobarul para abreviarlo, nos cuenta la historia de los miembros del club de literatura de un instituto antes de que estos clubs se volvieran populares gracias a cierto juego llamado Doki Doki Literature Club, que mejor no cuento más porque es una experiencia que todos deben de probar y lo mejor de todo es gratuita. Así que vayan a su Steam, descarguen Doki Doki Literature Club, jueguenlo y disfruten de la vida. Regresando al anime, tiene una premisa bastante sencilla. Nuestros protagonistas de un día para otro consiguen superpoderes, así que ustedes pensarán, pues claro, de seguro empezarán a salvar el día a día, rescatarán gente, qué sé yo, cosas de superhéroes. Pues resulta que no, la verdad es que no hacen absolutamente nada con sus superpoderes, algo así superheroico, solamente pasan el día a día en su instituto, jugando, conviviendo, molestándose y cosas de Slice of Life. La mejor manera de describir este show que se me ocurre es como una versión inversa de Haruhi Suzumiya. Mientras en esta primera serie, donde pues Haruhi está buscando toda clase de seres extraordinarios como gente con superpoderes, viajeros en el tiempo o aliens, pero pues no los encuentra ya que por cuestiones de la historia, bla bla bla. Pero el asunto es que estos seres sí existen y tienen interesantes aventuras con el protagonista de la serie. La cuestión es que en este caso es completamente lo contrario. Estos personajes ya poseen superpoderes, así que uno pensará que van a tener increíbles aventuras y lo que resulta es que no. Solamente tienen un día a día en su escuela, en su instituto, y pues empiezan las cosas de este tipo de historias, ¿no? Romances, comedia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que termina dando resultado a la serie más extraña de Trigger, y no porque la serie sea bastante exótica, sino porque es bastante común, no es muy distinto a cualquier otro anime escolar que trate sobre un chico que le rodean un montón de chicas lindas, que de repente empiezan a tener sentimientos por él, mientras suceden cosas bastante extrañas, chistes raros, etcétera. Realmente es bastante extraño que Trigger trabajase en una serie así. Supongo que, como mencioné antes, tiene que ver con esta cuestión de inversionistas, o a lo mejor no se trataba del equipo principal, sino que a lo mejor un estudio, bueno, vamos a decir un equipo B del estudio se encargó de esta adaptación. Y este mismo equipo B probablemente sería el encargado de hacer otros proyectos colaborativos que llegarían más adelante, pero ya llegaremos a eso. Realmente no hay mucho que conversar acerca de esta serie, al menos desde el punto de vista como anime de Trigger. No tiene muchos elementos que justamente ellos utilicen alrededor de sus series. Quizás alguna que otra referencia a otra de sus series, como en un episodio donde aparece Mako de fondo, y alguno que otro recurso visual como lo son utilizar los títulos y subtítulos al momento de que dicen alguna frase importante o algo por el estilo, y pues esto aparece en la pantalla para recalcarlo de alguna forma, algo que era muy común en Kill la Kill, pero que a final de cuentas aquí pues viene sobrando. Si tuviese que recalcar algo de este anime serían dos puntos. El primero, que es bastante rebuscado y que tiene que ver con cierto episodio, es en uno donde la presidenta del consejo estudiantil, creo, un personaje como que de alto rango en la escuela, se enamora del protagonista por alguna especie de malentendido o algo así, no lo recuerdo completamente. El asunto es que ella pues empieza a acosarlo, lo sigue a todos lados y se refiere a él como su darling. Y miren, yo sé que en el anime es bastante común que pues por lo general las waifus cuando se enamoran del prota, una de las tantas frases que utilizan para referirse a él es justamente darling o cariño en español. Pero siento que siendo Trigger quien se encargó de hacer este anime y que justamente esto ocurriese en una de sus series, me llama mucho la atención porque años más tarde llegaría Darling in the Franxx, donde pues trata sobre un protagonista y donde la waifu principal se refiere al protagonista como su darling y todo el asunto. No lo sé, me parece muy sospechoso y algo que no debí de ignorar, al menos en su momento. Me parece una casualidad que no deberíamos de ignorar y que quizás solamente sea una curiosidad muy interesante.
Y otro apartado a mencionar es cierta escena que se volvió muy popular, al menos entre Facebook y otras redes sociales. Una en la que una de sus personajes principales tiene un rant, por así decirlo de alguna forma, y empieza a expresarse con el protagonista cosas como que no le entiende, que explota con él. Básicamente es un monólogo de 3-4 minutos de ella expresando su desesperación al no poder comprender los sentimientos o lo que está pensando el protagonista en ese momento. De hecho, si buscan videos de los mejores actuaciones de los seiyus en el anime y cosas por el estilo, es muy probable que esta escena aparezca. Mucho se ha dicho de esta escena, que si la seiyuu lo hizo en una toma, que si lo expresó todo de una manera bastante digna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí les va la curiosidad. Resulta que la seiyuu que se encargó de esto es Saori Hayami, cuyo papel popular más reciente sería de Shinobu Kosho de Kimetsu no Yaiba o la waifu mariposa. Y pues la verdad es que sí, está muy bien interpretada, es una escena bastante interesante, muy intensa, a pesar de ser solamente un monólogo. Pero bueno, lo que resulta de todo esto es que, al menos desde mi percepción o viendo justamente la carrera de esta seiyuu, después de este papel pues su popularidad se podría decir que explotó y empezó a conseguir roles más importantes o principales. Y gracias a su rol en Kimetsu no Yaiba, creo que es una de las seiyus que más están buscando tener en varias series junto a Ayane Sakura. Pero ese es otro asunto. Lo que sí debo de recalcar es que su personaje, al menos el diseño y pues que ella le da voz, tiene un parecido bastante interesante con un personaje de Darling in the Franxx, tanto en diseño como en actitud. No lo sé, quizás estoy sobrepensando las cosas o de verdad Trigger utilizó esto como base y fuente de inspiración para hacer Darling in the Franxx en un futuro. No lo sé, es muy extraño, muy sospechoso. Y siendo que este estudio se ha encargado de hacer toda clase de referencias en toda su historia en varias de sus series, creo que es algo que no debemos descartar. Claro, más adelante Darling in the Franxx sería una colaboración con otro estudio de animación, pero hasta donde tengo entendido ellos se encargaron de como que ciertas bases o ciertos principios de la serie, y al final de cuentas digamos que es un 30, 40, 50, 60. Ya llegando a ese video pues vamos a conversar un poco más al respecto, pero al menos eso es lo que pienso yo. Inu-Barul quizás no sea el anime número uno de todos los tiempos, ni siquiera el mejor anime de Trigger, por Dios, ni siquiera tiene su esencia, solo alguno que otro recurso narrativo y visual, pero fuera de ahí tiene alguno que otro momento que para animes escolares o al menos de su propio género tienen cositas que lo hacen un poquito único. Sobre todo porque investigando un poco más del anime, volviendo a ver alguno que otro episodio, me doy cuenta de que aquellas personas que lo terminaron viendo parece ser que le tienen un afecto especial. No sé si sea por los personajes, por las situaciones, el setup, no sé, los chistes o el simple hecho de que se sientan identificados con ellos, pues parece ser que es una serie que es muy fácil adentrarse y que le agarras un cariño especial. Por mi parte es una serie muy convencional. No creo que sea algo realmente especial, pero tampoco la considero la peor serie de Trigger, y ya llegaremos a eso muy pronto. Pero mientras tanto creo que no es una serie que le haga pues mal a nadie. Funciona, existe, y si te gusta mucho la onda de Slice of Life con alguno que otro toque sobrenatural, creo que es un anime perfecto para que vean. Y pues bueno, eso creo que sería todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video de Trigger, donde hablaremos de Kiss Sniper. Hasta la próxima.